Buenas tardes, profesor. Hoy, mi grupo y yo les vamos a presentar sobre el metabolismo energético y el cáncer. El grupo está conformado por Millaray Fuentes Dumenes, Gabriel Jara Oyarzo, Vanessa Muñoz y yo, Fernando Leal. Primero vamos a darle una pequeña introducción. Tenemos que saber que el metabolismo son los procesos que se presentan en todos los seres vivos para poder tener una obtención de ruta energética. Hay diversos factores que pueden alterar su funcionamiento y en esta presentación se hablará sobre el cáncer y las repercusiones que produce en dichos procesos. El metabolismo energético celular normal es cuando las células que están sanas son capaces de realizar la respiración celular. Este proceso desencadena un montón de reacciones químicas y la primera etapa de reacciones con las que nos encontramos es la degradación de la glucosa u otro tipo de exosa y esto ocurre en el citosol. Esto genera 2 ATP y 2 piruvatos y este último debe oxidarse para que pueda ingresar al ciclo de Krebs. También, nuestro organismo es capaz de producir energía de muchas formas, dependiendo de las circunstancias. En esta diapo vamos a nombrarles sobre la respiración celular, vías de las pentosas, la fermentación y el glucógeno, pero nos vamos a centrar mucho más en la respiración celular y cómo el cáncer también repercute en ella. Bueno, la glucólisis es una serie de reacciones que extraen energía de la glucosa al romperla en dos moléculas de 3 carbonos llamadas piruvato. En los organismos que realizan respiración celular, la glucólisis es la primera etapa de este proceso. Sin embargo, la glucólisis no requiere oxígeno, por lo que muchos organismos anaerobios también tienen esta vía. La glicólisis ocurre en el citosol de una célula y se divide en dos fases principales: la fase que requiere energía y la fase en la cual se libera energía. Cada fase está dividida en 5 subfases, los cuales son 10 subfases en total. Les voy a comentar sobre la oxidación del piruvato. La oxidación del piruvato es un proceso que se regula a través de la enzima piruvato deshidrogenasa. Esta se encarga de producir el acetil-CoA para que pueda entrar e ingresar en el ciclo de Krebs. Como ya sabemos, por una glucosa vamos a obtener 2 acetil-CoA, lo que significa que vamos a tener 2 ciclos de Krebs. Este ciclo consta de 8 reacciones de óxido-reducción que ocurren en la matriz mitocondrial. Y como se aprecia en la diapositiva, están expuestos los productos que se obtienen después de 2 ciclos de Krebs. Sin embargo, este proceso en células cancerosas no ocurre y lo vamos a explicar en las siguientes diapos cuando mencionemos qué es el efecto Warburg. La fosforilación oxidativa y la cadena de transportadores de electrones son la última etapa que tiene la respiración celular. En esta etapa, tanto el NADH que se obtiene del ciclo de Krebs como el FADH que también viene del ciclo de Krebs entran a un complejo enzimático para generar un gradiente de protones para finalmente convertirse en ATP. Así como se ve en la diapositiva, encerrado en el círculo, se observa cuánto ATP se puede obtener por cada molécula que ingresa a este proceso, a esta cadena. Sin embargo, tenemos que entender que tanto el ciclo de Krebs como este, que es la fosforilación oxidativa, son únicamente de la respiración celular. Entonces, como vamos a hablar más adelante, o más bien en la siguiente diapo, por causa de lo que genera el cáncer en la célula, estos dos procesos no van a ocurrir. ¿Qué es el cáncer? El cáncer es una enfermedad por la que algunas células del cuerpo se multiplican sin control y se diseminan a otras partes del cuerpo. En condiciones normales, las células humanas se forman y se multiplican para formar células nuevas a medida que el cuerpo las necesita. Cuando las células se envejecen o se dañan, mueren y las células nuevas las reemplazan. No siempre el proceso sigue este orden, y las células anormales o células dañadas se forman y se multiplican cuando no deberían. Estas células tienen mucha posibilidad de generar tumores, que son bultos de tejido. Los tumores pueden ser cancerosos
o no cancerosos. El efecto Warburg consiste en una alteración en el metabolismo de la célula, específicamente en la glucólisis aeróbica. Este efecto tiene directa relación con las células cancerosas y esto es porque este tipo de células presenta una alta captación de glucosa y así producir una alta cantidad de energía. El problema de este efecto es que a otros productos de la glucólisis como el piruvato le inhibe en la entrada al ciclo de Krebs, produciendo que éste se oxide en el citosol o en el citoplasma y pasa a ser lactato. ¿Y qué ocurre con esto? El lactato es excretado de la célula y terminamos teniendo un ciclo de Krebs que no va a ocurrir, la respiración celular aeróbica no se finaliza y lo podemos apreciar en la imagen que está en la diapositiva. Al lado izquierdo vemos cómo funciona una célula normal, como el piruvato entra al ciclo de Krebs y terminamos con la energía al terminar el ciclo. Y al lado derecho se muestra la inhibición del piruvato para que entre el ciclo de Krebs para solamente tener energía por la glucólisis. Ahora vamos a hablar del IF. Las células más alejadas de los vasos sanguíneos se encuentran en un microambiente donde el oxígeno se encuentra disminuido por hipoxia. Desde aquí se activan algunos factores influidos por esta misma hipoxia, también llamada IF, que son esenciales para la homeostasis del oxígeno en la célula. Los factores de transcripción IF forman heterodímeros compuestos por una subunidad dependiente e independiente a oxígeno. Estas son alfa, en la que existen 3 isoformas, y beta, en la que existen 2 isoformas. La subunidad alfa es transportada al núcleo y en condiciones normales la vida media es de 5 minutos. Sin embargo, es capaz de formar dímeros con la subunidad beta que no es tan sensible a oxígeno. Los altos niveles de expresión IF están asociados con una alta mortalidad de cáncer. Además, puede inducir la transcripción de la quinasa que actúa sobre la piruvato deshidrogenasa, o también llamada PDK. Esta enzima tiene el papel de fosforilar e inactivar a la PDH, que es el piruvato deshidrogenasa, evitando que ésta entre en el ciclo de Krebs y disminuyendo la expresión de oxígeno. Además, el IF promueve la conversión de piruvato a lactato por acción de la enzima LDH, la cual está compuesta por H y M, donde este último es más eficiente en convertir piruvato en lactato y es el blanco directo del IF. El IF coopera con otros reguladores transcripcionales, donde un ejemplo importante es el regulador MIC. Este es un factor de transcripción oncogénico involucrado en la regulación del metabolismo y la proliferación celular que se encuentra desregulada en el cáncer. Además de que el IF es capaz de disminuir la intensidad de la respiración mitocondrial y la generación de ROS a través de la cadena transportadora de electrones. El P53. El P53 suprime la tumorogénesis, mayoritariamente en sus actividades de arresto del ciclo celular y la inducción de apoptosis en respuesta al estrés, además de realizar otro tipo de actividades, las cuales están encaminadas a suprimir el crecimiento de las células transformadas. Por ejemplo, puede controlar la glucólisis, fosforilación oxidativa, glutaminólisis, oxidación de ácidos grasos y el balance del redox. Se sugiere que el P53 es capaz de suprimir el efecto Warburg, que puede deberse a que el P53 está involucrado en el balance entre el uso de las vías glucolíticas y la cadena respiratoria. Los niveles basales son capaces de promover el metabolismo oxidativo por medio de la activación de la transcripción del SCO2, la cual es esencial para regular el ensamblaje del complejo del citocromo oxidasa en la cadena transportadora de electrones. La inactivación de estas células que tienen presente el gen P53 de manera normal revierte al fenotipo de la glicólisis aerobia que tienen las células deficientes en P53, además de que regula la baja expresión del PDK2 que ayuda a la respiración celular. P53, además de activar el mecanismo oxidativo, también es capaz de restringir el flujo glucolítico por medio de diversos mecanismos. Ahora vamos a hablar de las conclusiones. Tenemos dos puntos claves que las componen. El primer punto es que los protooncogenes y los supresores de tumores evolucionaron para regular este metabolismo. Y para que entendamos un poco mejor a qué se refiere esto, tenemos un ejemplo. MYC
es un oncogen que potencia el efecto Warburg. Ya sabemos que este efecto tiene directa relación con las células cancerosas y con la glicólisis. Y por otro lado tenemos a P53. Este es un gen supresor de tumores que inhibe el efecto perteneciente a la glicólisis, o sea, que inhibe el efecto Warburg. ¿Qué ocurre con esto? Tenemos genes antagónicos y al ser antagónicos se produce una regulación en la proliferación alterada de la célula. Y finalmente, como punto 2, tenemos que el metabolismo alterado debe considerarse aspecto central para el crecimiento y el desarrollo del tumor. Ahora vamos a responder las preguntas. La primera pregunta es, ¿cómo se relaciona la información de este documento con lo visto en clases? Cuando hablamos de metabolismo, nos referimos a los cambios químicos que se presentan en la célula u organismos. Estos producen energía y los materiales necesarios para que la célula pueda crecer, reproducirse y mantenerse viva. Gracias a esto podemos relacionarlo con lo visto en clases debido a que se ha hecho presente durante todo nuestro semestre la enzimología, el metabolismo de carbohidratos, lípidos, entre otros. Si nos ponemos a analizar de cerca cada una de estas, cuando hablamos de enzimología, nos dimos cuenta que estas ayudan a la velocidad de las reacciones químicas y dentro del metabolismo tenemos presente varias enzimas que cumplen este papel, como la piruvato deshidrogenasa, que ayuda a la conversión de piruvato a acetilcoenzima A. Esto ocurre dentro de la mitocondria. El metabolismo de carbohidratos y lípidos, o también llamados ácidos grasos, buscan la obtención de energía entrando en diferentes procesos metabólicos donde tenemos como resultado que ambos producen ATP, aunque los ácidos grasos lo hacen en mayor proporción que los carbohidratos. Para finalizar esta respuesta, nos hemos dado cuenta que sin metabolismo energético no existiría la vida, debido a que las células no tendrían lo necesario para poder funcionar correctamente. La segunda pregunta planteada es, ¿creen que la información de este documento los ayudará en su formación profesional? La información que se nos fue proporcionada en este documento sí nos ayudará en nuestra formación profesional, debido a que se relaciona con el mecanismo que tienen las células para poder digerir y utilizar de una manera productiva los carbohidratos, ácidos grasos y proteínas que hemos consumido durante el día para mantener la vida. Como futuros enfermeros, debemos comprender los diferentes cambios químicos que ocurren en nuestro cuerpo para así poder asociarlos a las deficiencias que puedan presentar nuestros futuros pacientes. Por ejemplo, nos sirve para ver cómo funciona la degradación de glucosa en la célula y si llega un paciente con una hipoglucemia, podemos relacionar que sus rutas metabólicas están fallando. Así podemos tener una mejor atención hacia el público. Además, otra razón por la que nos ayuda es debido a que nos sirve para poder explicar diferentes fenómenos asociados a patologías como puede ser el cáncer, favismo, entre otras, que nos han hecho discutir y relacionar con el metabolismo. Para concluir, nos podemos dar cuenta que lo que hemos visto durante meses en este semestre se ha relacionado con los cambios bioquímicos que pueden presentar tanto las células del cuerpo humano, dando a entender que es sumamente importante para nuestra vida profesional. Bueno, y espero que les haya gustado nuestra presentación y que hayan aprendido sobre el tema presentado.